¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Oráculos y Sibilas. Bajo este título, señora, señor, los siguientes temas de la agenda nacional. Primer tema de la agenda nacional, el señor vicepresidente Don Amado Vudú al borde de la declaración indagatoria, y el segundo tema de la agenda nacional, el fiscal don José María Campagnoli al borde del juicio para ser destituido como fiscal. Y les recuerdo nuevamente el título del programa de hoy, Oráculos y Sibilas. Nos ha parecido oportuno, señora, señor, volver a consultar, como hacemos casi siempre, al diccionario de la Real Academia Española sobre los términos oráculos y sibila. Allá nos dice, en primer lugar, la palabra oráculo. Oráculo es aquella persona sabia y autorizada cuyo dictamen es irrefutable en su primera acepción. En su segunda acepción nos dice que los oráculos son los sacerdotes de la gentilidad que en nombre de los dioses respondían las preguntas que los hombres del mundo antiguo hacían sobre el futuro de sus vidas. Y la sibila es aquella mujer a la cual, mejor dicho, los hombres del mundo clásico le encontraban virtudes proféticas. Y seguramente usted recuerda, señora, señor, a la Sibila de Cumas, quizá una de las obras más perfectas del pintor Miguel Ángel Buonarroti. La Sibila de Cumas alude a la ciudad de Cumas. Cumas fue la primera ciudad que los griegos fundaron en Italia, específicamente en la ciudad de Campania, que se conoció a posteriori como los lugares de Magna Grecia, que eran aquellas colonias que fundaban alrededor de Italia o en sus costas los griegos. Cumas estaba en la ciudad de Campania y fue fundada por los eubeos. Los eubeos, como usted recuerda, señora, señor, provenían de la isla Eubea, isla que está ubicada en la costa oriental de Grecia y que corre de noroeste a sureste. Esta misma isla Eubea fue llamada por los navegantes italianos de la Edad Media como el Negroponto. Y Cumas, esta, insisto, ciudad de Campania, fue primero arruinada por los samnitas en el año 421 a.C. Luego siguieron su ruina los etruscos en el 310 a.C. y luego fue destruida por los napolitanos en el año 1203 después de Cristo. Hasta acá, datos históricos y datos geográficos sobre el tema de los oráculos y de las sibilas. Pero ¿por qué el hombre del mundo clásico consultaba a los oráculos y contaba las sibilas? Porque es propio de la naturaleza humana, es parte del alma del hombre la incógnita, la pregunta, la duda por aquello que nos puede tocar con respecto al futuro. Y entonces se consultaban los oráculos porque en alguna medida el hombre del mundo clásico, el hombre greco-romano, pensaba que tenía atado o escrito su futuro por el destino. El destino es, en la mitología greco-romana, el hijo de la noche. Y la noche, ustedes recuerdan, porque en el primer programa de este ciclo que llevó por título Argentina, un caos en busca de un cosmos, allá en las teogonías y cosmogonías de Hesíodo, nos dice Hesíodo que en el principio era el caos. La noche es hija del caos y la noche sin principio masculino es la madre del destino. Es la madre de las parcas, es la madre de la muerte, es la madre del sueño y también es la madre de Momo, del sarcasmo, de la burla. También la noche es la madre de la venganza, de la vejez, de la miseria y de la discordia. Entonces, el hombre del mundo clásico pensaba, creía que su futuro estaba signado, que estaba escrito por su destino. Y entonces este hombre del mundo clásico consultaba a los oráculos.
Y los oráculos estaban dirigidos, o estaban respondidos, mejor dicho, por sacerdotes que vivían en templos, aislados de la gente, que vivían en un estado de permanente purificación, con dietas y con una especie de concentración mental, anímica y espiritual para poder responder por medio de los dioses. Las respuestas que los sacerdotes daban eran respuestas de los dioses cuando el hombre del mundo clásico preguntaba en momentos claves de su vida, sea, por ejemplo, en el hambre, en la miseria, en la muerte, en las grandes dudas de la vida, cuando un rey no podía tener hijos. ¿Y dónde estaban ubicados los oráculos en la Grecia clásica? Estaban ubicadas en las cavernas. Los griegos pensaban que estas cavernas habían sido construidas por los dioses y que en esas cavernas habitaban los dioses, que por medio de sus sacerdotes daban las respuestas, los oráculos, ante las preguntas por las incógnitas del mundo clásico, por el mundo de la antigüedad. ¿Cuáles eran los oráculos de la Grecia clásica más conocidos? El más antiguo de todos era el oráculo de Dodona, en la ciudad de Epiro, que estaba dedicado a Zeus, padre de dioses y de hombres. El otro oráculo era el oráculo de Esculapio. Esculapio, ustedes recuerdan que era el dios de la medicina, y este oráculo estaba ubicado en la región de Epidauro, en las regiones de Corintia y Argólida. El otro oráculo famoso era el oráculo de Beocia, que estaba dedicado al héroe Teofronio. Teofronio era el hijo de Apolo y Epicasta, y este Teofronio era, según la mitología greco-romana, un famoso arquitecto que había construido el santuario para el dios Neptuno Poseidón en Mantinea, que había construido la casa para Anfitrión en Tebas y que había construido la casa para a su padre Apolo en la ciudad de Delfos, al monte del Parnaso en la Fócida. Usted recuerda, señor, que este oráculo de Delfos, que fue, insisto, construido por el héroe Teofronio, que estaba al pie del monte Parnaso, en la ciudad de Fócida, insisto, era una especie de ciudad santuario, que hasta el siglo V este oráculo de Delfos gozó de autonomía absoluta, pero luego con el predominio, primero de Atenas, luego de Esparta, luego de Tebas, luego de Macedonia y por último de los romanos en el siglo II a.C., pasó a depender sucesivamente de estas ciudades mencionadas. Y también, como decíamos al principio, estaban las sibilas. Las sibilas eran estas mujeres a las cuales los hombres del mundo clásico atribuían visiones proféticas. Se pensaba en la antigüedad que las sibilas provenían primero de Anatolia, luego de Anatolia pasaron a Libia y por último a Delfos y a Cumas. Y Marco Terencio Varrón, año 116 a.C., año 27 a.C., Marco Terencio Varrón, contemporáneo de Marco Tulio Cicerón. Marco Terencio Varrón, uno de los sabios de la antigüedad, polígrafo romano, hombre que escribió más de 70 obras consultadas en todo el mundo clásico, obras sobre filología, sobre retórica, sobre filosofía, sobre política, sobre crítica y sobre ciencias naturales. Marco Terencio Varrón nos habla de las sibilas de Persia, de Delfos, de Libia, de Eritrea, de Cumas, de Samos, del Esponto, de Cimerios, de Frigia y de Tigur. Y entonces, hemos mencionado los oráculos de Dodona, de Beocia, de Epidauro, de Delfos y estas sibilas. Y seguramente usted, en su casa, señora, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver el título de hoy, Oráculos y Sibilas, con la actualidad
política argentina? Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Decíamos hace instantes que el oráculo es aquella persona sabia, prudente, autorizada, cuyo dictamen es irrefutable, y que también los oráculos eran aquellos sacerdotes de la gentilidad que en nombre de los dioses respondían a las preguntas de aquellos hombres del mundo clásico que preguntaban por el futuro. Y también mencionábamos al principio de esta columna introductoria que la sibila era aquella mujer profética que los hombres de la antigüedad les atribuían dones de visión. Y entonces no decimos nada genial si recordamos con usted, señora, señor, que es parte de la esencia humana, es parte del alma del hombre la curiosidad, la pregunta, la inquietud. ¿Por qué? Por el futuro. El futuro es en sí mismo para los hombres, es una incógnita. Y entonces los hombres quizá desde los tiempos inmemoriales han preguntado por su futuro. Han preguntado a los oráculos, a las sibilas, han preguntado a las cartas, se ha preguntado a los números, existe la numerología, existen las cartas astrales, es decir, a gusto del consumidor según la inquietud que cada hombre tenga. Y si usted me pregunta a mí, señora, señor, ¿a usted no le inquieta el futuro? Si no me inquietara el futuro, sería un verdadero irresponsable. Pero yo pienso, a ver qué le parece a usted, que no hay mejor futuro que un presente de paciencia, de trabajo, de constancia y de perseverancia en el estudio, en cada una de las actividades que nos toca. No hay mejor futuro, insisto, que un presente de diligencia, paciencia, constancia y perseverancia en el trabajo y en el estudio que nos toca en cada ámbito de la vida. Baste, por ejemplo, ustedes recuerden, Europa, casi 3.000 años históricos de guerra, hoy la Comunidad Económica Europea. Si no les gusta el ejemplo, Alemania, que perdió 2 guerras mundiales. No les gusta el ejemplo, Japón, con 2 bombas atómicas. No les gusta el ejemplo, China, con su sabiduría milenaria, con su paciencia y su constancia milenaria, y según todos los analistas económicos, China a punto de convertirse de acá a unos meses, en la primera potencia económica del mundo. Y entonces nos ha parecido oportuno traer el tema hoy de oráculos y sibilas, porque yo les propongo a ustedes en su casa, le propongo a usted, señora, le propongo a usted, señor, usted se imagina, por ejemplo, al matrimonio Kirchner, a la industria política, a todo lo que es la parafernalia, la aparatología del Frente para la Victoria en el mundo clásico, en el mundo greco-romano. ¿Qué griego, qué romano iba a consultar a un oráculo o a una sibila por el futuro político del Frente para la Victoria? Quizá no lo iban a consultar porque de una u otra manera los errores que se cometen en el presente, la constancia y la perseverancia que el Frente para la Victoria en errores políticos tales como el mesianismo, el autoritarismo, el populismo y la demagogia hacen que si el matrimonio Kirchner hubiese vivido en la antigüedad, ningún oráculo y ninguna sibila se hubiera consultado, simplemente porque la perseverancia en un error presente hace que el futuro político sea absoluta y completamente conocido. En primer tema de la agenda nacional, el señor vicepresidente Vudú al borde de la declaración indagatoria. Y este clímax con X, señora, señor, de una inflación galopante, esta inseguridad descarnada, brutal, cruel de la República Argentina, donde chorros, asesinos, violadores y delincuentes gozan en Argentina quizás de una absoluta y completa impunidad.
le está provocando al argentino una suerte de costumbre. Está empezando a acostumbrarse el argentino a vivir en medio de la inflación, del delito y de aquello que no corresponde en una república. No obstante, quizás es un soplo de aire fresco porque la Sala Cuarta de la Cámara de Casación le ha dicho no al recurso que presentaron los abogados del señor vicepresidente Boudou con respecto a dejar a Boudou exculpado, desligado de la causa Chicone. Las pruebas, los testigos lo comprometen seriamente y el vicepresidente de la Nación está al borde de quedar por el tema de la declaración indagatoria en la causa Chicone. Segundo y último tema de la agenda nacional. El fiscal José María Campagnoli al borde del juicio político porque el único delito que ha cometido el fiscal José María Campagnoli es investigar al poder. Una de las llamadas yemas, núcleos o esencias del poder, como es usted, señor Lázaro Báez, y su inexplicable fortuna, que son negocios con el poder, han sido investigados por el fiscal don José María Campagnoli. Tal actitud de un fiscal serio, prudente y responsable le ha ocasionado a Campagnoli estar al borde del juicio político. Creemos y le pedimos a los sectores independientes del Consejo de la Magistratura, le pedimos a los senadores y a los diputados de la oposición política que por favor liberen al fiscal Campagnoli de la hoguera kirchnerista. Y en esta Argentina tan especial, entre comillas, donde se ha perdido el respeto a la palabra y no se acuerdan las palabras de respeto, compartimos, como hacemos frecuentemente con usted, señora, señor, las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y que no hable más a esta altura del programa el doctor Mariano Sauidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual. Que hable Marco Tulio Cicerón, abogado, senador, filósofo y orador romano, 106 a.C., 43 a.C., en una obra magna cuyo título es Cuestiones Tusculanas. Allá en el libro cuarto dice Cicerón lo siguiente: el temor, la tristeza, la liviandad y la codicia son defectos propios del hombre que cree que las cosas de la vida son más importantes que el alma del hombre. En el programa de hoy, señora, señor, hemos hablado de los oráculos y de las sibilas, porque es propio de la naturaleza del hombre, por temor, por tristeza, por duda, consultar el futuro, consultar al oráculo, consultar a la sibila. El futuro político del Frente para la Victoria, señora, señor, no lo consulte, porque la mayoría de los argentinos padecemos la demagogia, el populismo, el mesianismo y el autoritarismo. Errores constantes del Frente para la Victoria en la gestión pública. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.